Ayer el señor secretario de Transparencia de Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a una reunión voluntaria para conversar con los magistrados de la Sala de Instrucción y por supuesto él ha estado encima de todo este escenario de corrupción que el mismo gobierno pues ha señalado como una cuestión que hay que erradicar. Ayer hubo una importantísima reunión además con muchísimas autoridades para trazar algunas líneas en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Señor secretario Hidárraga, muy buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gustavo, y a toda su audiencia. Una de las cosas que quedaron en claro en todo lo que pasó ayer, en su presentación voluntaria, en las declaraciones que dio, es que el contrato de Carrotanques de La Guajira no tuvo el origen que mucha gente pensaba había tenido. ¿Cuál es el verdadero origen de ese contrato, secretario? Gustavo, el día de ayer no fue una presentación voluntaria, fue una reunión interinstitucional donde la Secretaría de Transparencia presentó unos elementos de contexto para que no solamente en el caso de los Carrotanques, sino de otros de aforados, en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, también tuvieran en consideración dichos elementos para orientar en algún sentido sus investigaciones. El caso concreto de la unidad, siempre en él ha girado una pregunta y es si el gobierno nacional tenía por orden del presidente destinada a una serie de recursos para la construcción de acueductos comunitarios, acueductos públicos. Cuando la Corte tumba el decreto de emergencia en La Guajira, ¿quién se inventa esto de los Carrotanques? Entonces, por ahí es que estamos indagando, buscando unos elementos que nos permitan llegar mucho más al origen, porque, por supuesto, las investigaciones, las denuncias de la prensa, las denuncias que ha hecho la Secretaría de Transparencia al respecto, se concentran en los Carrotanques, pero nosotros creemos que hay que ir un poquitito antes para poder establecer de dónde surge esto y donde no solamente ya la ciudadanía sabe que no solamente es esto de los Carrotanques, también tenemos agüeyes, también estamos hablando de maquinaria amarilla. Es decir, es un monstruo muy grande lo que está por destaparse en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que incluye años pasados. Nosotros no hemos querido simplemente decir vamos a ponerle retrovisor a esto. No, aquí estamos trabajando sobre lo que ha sucedido en este gobierno, pero también seguimos avanzando en años anteriores. La semana pasada el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo me entregó una información relacionada con la contratación de los últimos 8 años que le solicité, con el propósito de seguir auscultando cuáles son las redes de contratación, quiénes fueron los beneficiarios en estos sobornos. No nos interesa solamente lograr ayudarle a la justicia a establecer si hubo un interés indebido en la celebración de contratos, sino necesitamos saber es quién se quedó con la plata, dónde quedaron los sobornos, y esa es la tarea de colaboración y articulación que está generando la Secretaría de Transparencia. Por supuesto, secretario, aquí hay una cosa gruesísima, esta es la punta del iceberg y estamos comprometidos todos, también los medios de comunicación, en que se sepa toda la verdad y, como usted dice, quién se quedó con la plata. Pero en ese caso puntual de los Carrotanques, es decir, no hubo nunca una orden de nadie de Presidencia de la República. ¿Este se lo inventó el señor Olmedo? Eso es lo que tiene que informar el señor Olmedo y el señor Schneider en particular, porque desde el presidente de la República no hubo ningún tipo de orden en ese sentido. Como le digo, nosotros teníamos pensado crear una estructura de acueductos comunitarios, nunca llevar una solución tan superficial como fueron estos de los Carrotanques. Entonces, por ahí seguimos, por ahí está la bolita, seguimos investigando y esperamos que las declaraciones del señor Olmedo y el señor Schneider conlleven suficientes elementos para que se esclarezca la verdad de esta situación. Secretario, usted ha dicho que lo que siguen es precisamente saber a dónde fueron a parar estos dineros. Y lo que se ha sabido, y por los rastros que ha seguido la prensa, estos dineros habrían financiado campañas políticas. ¿Usted ya tiene pistas, rastros de qué campañas políticas se beneficiaron de este robo de gestión de riesgo? Son muchos los departamentos involucrados, no solo es La Guajira. Hay elementos que nos dicen
por Santander hay cosas, por varios departamentos de la costa atlántica hay otras, por Antioquia hay otras. Entonces estamos entregándole esos elementos a la Corte. Quedamos de seguir conversando al respecto con información que tiene a partir de fuentes abiertas humanas la Secretaría de Transparencia, porque sí, creemos que efectivamente los recursos, al menos los que recientemente se robaron, fueron a parar a campañas políticas del pasado mes de octubre. Y eso implica también descubrir las estructuras de lavado de activos que están detrás de esto, porque es que la plata la sacan de los contratos, y también creemos que hay estructuras delincuenciales del más alto nivel que se han construido precisamente para poder facilitar el lavado de estos recursos. Y entonces es buscar las estructuras jurídicas, las estructuras financieras que facilitaron lavar esos recursos. Sí. Los beneficiados políticos de esos recursos que utilizaron para las campañas de octubre. Estamos hablando con Andrés Zidárraga, el secretario de Transparencia de Presidencia de la República. Secretario, eso pues no hay que haber hecho un posgrado para saber que entonces indica que algunos de los alcaldes y gobernadores que están hoy en ejercicio son delincuentes y están amañados con estos corruptos. ¿Se puede saber por lo menos qué clanes están involucrados? No podría, Gustavo, porque desafortunadamente eso dañaría un poco las investigaciones y parte de los elementos que en clave de este tema se entregaron a la Corte. Les ruego que me entiendan, pero no les puedo contar. Solo les digo que tenemos la certeza, tenemos declaraciones donde efectivamente alcaldes y alcaldesas, mandatarios que fueron electos en el mes de octubre, abiertamente agradecen no solamente a personas que están involucradas en esos escándalos de los cartanques, sino otros tipos que se encuentran incluso en el Congreso de la República. Entonces, este tema de aforados es algo muy delicado y es algo que esperamos la Corte, la Sala de Instrucción de la Corte actúe de la manera más responsable, prudente, pero sobre todo diligente posible, porque si el Gobierno Nacional se ha puesto en la tarea de articular, de tender puentes por la grave violación a los derechos humanos que conllevan estos actos de corrupción, esperamos que sean ellos los que establezcan de la manera más pronta posible quiénes son los beneficiarios electorales y políticos de esos actos de corrupción. Secretario, pero entonces hay chats, hay correos, o yo no sé, interceptaciones legales donde se presentan alcaldes y alcaldesas agradeciendo este dinero corrupto. Ni siquiera interceptación, la Secretaría de Transparencia no intercepta, no tiene esas capacidades, pero es que hay declaraciones en redes sociales públicas donde se agradecen mutuamente, donde aparecen otros actores diciendo muchas gracias a fulanito y a sultanito por haberme traído estos recursos. Encontramos municipios que abiertamente los mandatarios electos no solamente agradecen a algunas personas, sino que es literalmente increíble que municipios de categoría 6 reciban hasta 40.000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y además de eso salgan a decir públicamente agradezco a unas personas por haber traído estos recursos. Unos recursos que, reitero, sobrepasan cualquier presupuesto de estos municipios. Entonces, por ahí es que se generaron las alertas, juntamos estas declaraciones en redes sociales y por ahí seguimos armando como este croquis de la corrupción que no tiene que continuar en Colombia. Y en ese croquis de la Secretaría de Transparencia, ¿en qué parte eventualmente entran el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara, Andrés Calle? Eso, digamos, ahí no me metí. Eso son, en el tema como tal de cartanques, como tal no fui a hablar con la Corte. Esos son parte de las cosas que puntualmente ya son las declaraciones que estará dando el señor Schneider y el señor Remedo, que tiene que establecer la Corte, porque lo que no puede seguir sucediendo y lo que no puede quedar como oculto es, reitero, quiénes fueron los políticos que terminaron beneficiados de la pérdida de estos recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y que valga la pena decirlo también, que no solamente fue la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, estamos buscando otras entidades
que también utilizando mecanismos de evasión de la ley 80, apalancados en regímenes especiales, utilizaron la plata para apropiársela, en muchos casos simplemente por un afán de riqueza, eso sí se lo dice la Corte, y en otros casos sí detrás de intereses político-electorales. Entonces, lograr establecer esas verdades, caiga quien caiga, es definitivo para el bien del país. Sí, doctor Idárraga, pero es claro que usted tiene pues mucha más información que nosotros. Además de la pregunta que le hace Gustavo de si están mencionados finalmente o cómo los señores Calle y el señor Name, de lo que usted ha visto, ¿usted tiene razones para pensar que en efecto hubo personas del gabinete también involucradas? En este momento no tenemos elementos, les debo confesar eso, para poder suponer eso. Lo que tenemos son elementos de cómo desde entidades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, dos escenarios: o apropiaron la plata por avaricia, por querer acumular recursos y volverse ricos, o en otros casos facilitar las campañas políticas a través de dos modalidades: o comprando los contratos que estaban dispuestos y direccionados para algunos territorios, algunos municipios, o en otros casos colocando intermediarios y ganar recursos fingiendo una gestión para llevarlos a los territorios. En esos dos escenarios estamos detrás de quiénes son efectivamente las estructuras políticas en todos los departamentos, entre otros Antioquia, que efectivamente están involucrados en ese tipo de modus operandi. Y reitero, no solamente es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es el tema de los recursos de la paz, es el sistema general de regalías, son las estructuras financieras privadas que se crearon para saquear los recursos de la salud. Esos son las tres líneas que priorizamos en una reunión que hubo el día de antier, decidida y liderada por el presidente de la República, pero estuvimos ahí, Gustavo, donde por primera vez logramos que se sentaran todos los poderes públicos: la fiscal, el contralor, el defensor del pueblo, la procuradora, el presidente del Consejo de Estado, la auditora general de la República, el presidente de la República, y durante casi 3 horas conversaron sobre cuáles son las prioridades en materia anticorrupción y cómo es deber de las instituciones articularse, porque no puede suceder casos como donde, por ejemplo, existan fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría que tengan incidencia penal o disciplinaria, y en lo penal y en lo disciplinario no suceda nada. Entonces es increíble. Entonces acordamos que nos iban a entregar esta información. Secretario, pero aquí hay una cosa que me llama la atención. Al principio de todo este escándalo, usted fue una de las personas mencionadas por Olmedo López, que supuestamente estaría en todo este lío de lo que hemos sabido, gestión de riesgo. Pero usted siguió adelante en su cargo, siguió adelante con las investigaciones y nos cuenta lo que hoy nos está contando. ¿Usted cree que Olmedo López y Sneider Pinilla han estado involucrando personas que no tienen nada que ver en esto para proteger a quién o con qué intención? Cayó la llamada al secretario. Resuma la pregunta, Diana. Secretario, le preguntaba que al principio usted salió involucrado, su nombre salió mencionado por Olmedo López en este escándalo de corrupción. ¿Usted por qué cree que Olmedo lo incluyó, o si está incluyendo a otras personas, con intención de qué? Que no tengan nada que ver en eso. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Pues en primer lugar, aprovechar el espacio para decirle a la audiencia que esa mención fue del abogado de Olmedo, solicitando al presidente que, ante la creación de una mesa anticorrupción por parte del gobierno nacional, no me incluyeran en esa mesa. De allí que se creó un imaginario en torno al cual yo estaba involucrado presuntamente en este caso, que pues también la opinión pública, sin menospreciar la labor de la prensa, hay que decirlo, nosotros denunciamos penalmente la acción jurídica en contra de estos señores, la llevé a cabo yo, de tal manera que esas menciones resultaron un poco sobredimensionadas. ¿A qué se deben ese tipo de declaraciones? En mi consideración respetuosa, pareciera que
intentaran buscar conformar delitos a partir de cualquier hecho. Entonces, que me llamó, que vino, que nos encontramos, y entonces todo eso lo quieren volver tal vez algún tipo de delito en clave de una matriz de colaboración para poder favorecerse. Pero eso es algo que está determinando la Fiscalía, que es parte del derecho de defensa del señor Olmedo y el señor Schneider, que desafortunadamente termina involucrando a muchas personas, y esperamos que la justicia logre establecer si esto en realidad es una estrategia política de defensa o en realidad son hechos verdaderos que conllevaron actos de corrupción y que el país tiene que saber y que la justicia tiene que esclarecer. Doctor Hidárraga, precisamente sobre eso quería preguntarle al final cómo es el episodio en el que pues usted sale del gobierno casi que por un trino del presidente, luego conversan, ¿qué pasó? Él le pidió que se quedara, ¿cómo lo convence usted de que no lo saque? Y quería también preguntarle pues por lo que se conoció en su momento de que su esposa tiene un alto cargo en la fiscalía y que eso iba a representar un presunto conflicto de intereses. Pues bien, también gracias por permitirme aclarar esa situación. Efectivamente, vino ese viernes donde supuestamente yo estaba involucrado, me meten en la misma bolsa con otra funcionaria del gobierno y pues tengo la oportunidad de decirle al presidente de la República: mire, presidente, estoy investigando esta cantidad de hechos que no solamente tienen que ver con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, sino otros tantos que involucran una infinidad de instituciones públicas, de gente poderosa hoy y gente poderosa que ya no está en el gobierno. Y luego la conversación, él tuvo como a bien decir, bueno, y entonces ¿de dónde sacan que usted estuvo en esto? Pues leí la explicación, más o menos como les acabo de mencionar a ustedes, y eso termina en que, pues, en mi consideración, el presidente al parecer nunca decidió sacarme. El presidente anunció en un trino fue cualquier funcionario que esté involucrado que se vaya, pero es que la mención del abogado de Olmedo estaba referida a sacarme de una mesa anticorrupción y no me salpicaba como si yo estuviera involucrado en algún tipo de acto corrupto en torno a esto. En segundo lugar, que si mi esposa, mire, yo le digo respetuosamente, yo no soy vocero de mi esposa, yo tampoco soy vocero de la fiscal, ni mucho menos. Eso es una decisión de la fiscal general de la Nación. Mi esposa, que tiene una trayectoria pública de más de 15 años, que no tiene más que decir que ha estado durante toda su vida profesional en cargos públicos, tiene toda la legitimidad para poder ocupar un cargo de estos. Pero reitero, yo no soy quien para dar una explicación a nombre de mi esposa, ni mucho menos a nombre de una institución tan importante como la Fiscalía General de la Nación. No habría ningún tipo de elemento adicional que pudiera conllevar una contradicción, un conflicto, porque pues ella está en un cargo administrativo que nada tiene que ver con algún tipo de investigación, ni mucho menos de aquellas que yo mismo he puesto conocimiento de esa entidad. Secretario, me deja usted pensando, porque si uno hace la lectura que puede hacer la gente en la casa de ese episodio por el que le preguntaba a Juan Fraile, pues lo único que cualquiera le contestaría a uno es: sí, el presidente le pidió la renuncia al secretario Hidárraga, el presidente quería que el secretario Hidárraga se fue, pero no. ¿Quién quería que usted se fuera entonces en Palacio? Porque no era el presidente. Yo he decidido como continuar, Gustavo, concentrado en mi trabajo. Hemos venido adelantando una agenda muy fuerte a nivel internacional de incidencia. Hemos venido mostrando a algunas autoridades otros elementos anticorrupción, y por supuesto que nunca va a haber un momento apropiado para denunciar a los corruptos. Por supuesto que ante cualquier presunto hecho, porque mi labor es sospechar, desafortunadamente mi labor es sospechar de todo el mundo, pues por supuesto que mi labor, que mi cargo incomoda, y eso conlleva algunos riesgos, pero no quiero distraerme con esas personas que al parecer han deseado quitarme, hacerme un lado en el camino. Yo estoy haciendo mi trabajo y será consideración del presidente de la República establecer cuándo me tengo que hacer un lado, y eso puede ser en cualquier momento, puede ser ahorita al colgar esta llamada o en 2 meses o en 1 año. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo
el presidente decidirá en qué momento me voy, y espero que sea en el momento donde siga entregando resultados a la justicia, sigamos entregando elementos importantes para estructuralmente cambiar esta situación de corrupción en el país. Estamos a puertas de sacar un decreto de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, estamos a puertas de sacar otros programas de política pública para mejorar estos asuntos de cumplimiento de la ley, relacionados con el SARLAF, con el tema de lavado de activos, prevención del terrorismo, porque todas las estructuras corruptas hoy en Colombia están asociadas a otras grandes estructuras multicrimen delincuenciales, y esa es la gran preocupación que tenemos. Y el día de mañana, pues por supuesto que de nuevo, cuando me quieran sacar del cargo, pues me haré a un lado. Ese cargo es un cargo transitorio, y espero poder, en ese momento, poder seguir dándole la cara a la prensa y a la ciudadanía, porque hicimos la tarea hasta donde pudimos hacerla con los elementos que tuvimos. Pero cuando usted entra a Palacio a hablar con el presidente, ¿siente que en el camino a veces desde algún despacho hay una mirada especialmente intensa sobre usted, de alguien? No tengo miradas. Tengo muchas miradas seguramente, pero no les paro bolas, porque necesitamos es que todo el mundo trabaje de manera honesta en este gobierno, y por eso es que tienen su derecho a algunos a no quererme, pero yo tengo que sospechar, y mi trabajo es investigar y tener los ojos abiertos, los oídos también muy bien abiertos, para entregarle elementos a la justicia y al presidente de la República, con el único propósito de que este sea un gobierno transparente en medio de las situaciones que hemos nosotros mismos destapado. Secretario Idarraga, una última inquietud para transparencia, como dice su cargo. Esos chats donde Olmedo le contesta a usted y que usted pide que reciban a unos alcaldes, ¿son reales? ¿Están alterados? ¿Usted sí quería que se reunieran con los alcaldes? ¿Qué es la realidad de esos chats? Lo que encontramos es que primero el señor Olmedo nunca respondía. Entonces, la primera inquietud fue de dónde salieron esos textos, de esos chats. Lo que encontramos es un presunto montaje dentro de esos chats que fueron de conocimiento público de la prensa. Y por esa razón coloqué una denuncia penal aquel mismo viernes en la Fiscalía por un presunto fraude procesal contra persona indeterminada. Porque en mi consideración esos chats son falsos, esos chats fueron adulterados, pero será la justicia la que establezca esto, que es menor ante, digamos, la gravedad de los hechos que están involucrados, muchos recursos públicos que han impedido que la gente tenga acceso al agua y no pierdan sus vidas por cuenta de los desastres naturales. Pero usted sí pedía las reuniones con los funcionarios regionales. En lo absoluto, y si lo fuera, mire que es un acto connatural de los funcionarios públicos. Cuando voy por algún municipio y me dicen, secretario, es que mire que aquí tenemos un problema con la vía, yo no puedo simplemente decir, no, es que eso no es de mi competencia. No, pues yo tengo que ser inteligente y decirle, señor ministro de Transporte, tenemos esta situación. La situación de, por ejemplo, el alcalde de Cartagena. Entonces, con el alcalde de Umé, que hemos hablado varias veces, y me dicen, mire, ¿qué hacemos con la bahía? Pues hay que llamar al señor Carrillo para decirle, mire, ¿qué hacemos con la bahía? ¿Por qué no le pone atención a esto? Cuando hicimos lo mismo con Putumayo, que logramos con varios congresistas que se alertaran en mayor medida esas situaciones, son en suma actos connaturales, porque yo no puedo simplemente decirle a la gente, a la ciudadanía, a los municipios, es que eso no es mi problema, a mí solamente háblenme de temas asociados a la transparencia o a la anticorrupción. No, que el gobierno tiene que ser diligente y tiene que buscar salidas para gestionar la garantía de los derechos de las personas en los territorios. Entonces, en principio, en mi consideración, eso no, si llegara a ser cierto, de cualquier funcionario, no es un acto que derive en algún interés indebido, a menos de que se diga, efectivamente, estaba detrás de un contrato y estaba pidiendo una plata. Eso sí es lo ilegal. Pero solicitarle a despachos de altos funcionarios que reciban para solucionar problemas territoriales algún mandatario, eso en mi consideración respetuosa no tiene ningún tipo de delito, y en cualquier caso no lo hice.
no lo hice con el señor Olmedo, pero será la justicia la que determine si en verdad lo que estoy diciendo, y es que esos chats fueron adulterados, es cierto o no. Secretario Dárraga, muchísimas gracias, muy amable y toda la suerte del mundo en esclarecer quiénes son y qué plata tienen. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.